Jamendo.com. $250 millones de personas, desde el 26 de noviembre al 30 de noviembre, participan en una huelga general y una marcha a Nueva Delhi. Decenas de miles de agricultores rodeaban Nueva Delhi a fecha del 3 de diciembre. Esta ha sido considerada la mayor huelga que se ha conocido en la historia de la India. Para hablar de ello y contextualizar un poco también sobre este país que de alguna manera casi siempre tenemos olvidado, hoy contamos con Óscar Díaz Ortega, que todos los conocemos porque es el gran entrevistador actual dentro de la izquierda revolucionaria en el Estado español, con su blog El Bloque del Este y sus ya 3 libros de preguntas y respuestas, volumen 1, 2 y 3. Muy buenas, Óscar, y muchas gracias por atendernos. Primero, antes que nada, hoy se reeditaba uno de tus libros, así que si quieres hacer un poco de propaganda, es el momento y además te lo pedimos. Nada, solamente que el segundo libro tenía muchas sombras que lo hacían un poco ilegible en algunos temas y por varios avisos y críticas y recomendaciones tanto de camaradas muy cercanos a mi partido y también por amigos míos de amistad de muchos años que me aplauden por mi trabajo y que les parece muy interesante, ¿no? Muy constructivo, hay un sistema pedagógico intelectual muy chulo, pero que tampoco puedo dejárselo fácil al enemigo y además como escritor tengo que tener algo de autoridad sobre estos libros. Pues hemos reeditado el segundo libro con Ismael y con los camaradas de Templando el Acero para que quede un poco más legible y sea más chulo. De hecho, aprovechando para mejorar algunos títulos, algunas presentaciones que la verdad han quedado bastante bien. Y nada, espero presentarlo junto con el tercer libro ya publicado con los compañeros antifascistas del colectivo antifascista de la Marina Alta que fueron reprimidos hace no mucho en Pegó por las fuerzas de la Guardia Civil por hacer correr a un grupo de nazis antivalencianos y apátridas y polacos de Gandhi Blues. Pero bueno, sale caro correr a nazis, pero bueno, siempre se agradece a los compañeros la ayuda de difusión. Abajo de esta entrevista dejaremos también los enlaces para quien quiera pues conseguir los libros, también acceder al blog de Óscar y demás. También decir que Óscar fue uno de los fundadores del movimiento de apoyo a Siria en el País Valencià, que también me parecía importante y se me había quedado un poquito ahí detrás. Bien, pues empecemos con la entrevista. ¿Qué contexto ha motivado esta huelga, esta ya la mayor huelga que se ha conocido en la India? ¿Cuáles son las motivaciones y qué ha llevado a esta situación? Bien, los motivos de esta huelga no vienen de este año, vienen de años atrás. En el año 2014, Maratía Janazta, un partido que se introduce dentro del libre mercantil más absoluto, pero es un partido que poco a poco introduce más un paramilitarismo fascista, que de hecho en la India tiene una denominación correcta, el fascismo naranja, el fascismo de azafrán, con un grupo armado de hecho que se denomina en sus siglas en inglés RSS, que practica una lucha armada constante, una especie de paramilitarismo agresivo muy fuerte contra las comunidades religiosas de la India, en cuanto ellos consideran lo que es indio malo, ¿no? Igual que los fascistas de aquí, y además atacan y atentan contra el patrimonio cultural de hindustaní que hoy en día mantiene dentro de su legalidad la República Unida de la India. Y hicieron una huelga en el año 2017, noviembre, que sacaron a las calles los sindicatos más fuertes de la India un total de 100 millones de trabajadores, que no es poco en la India, aunque aun a pesar de su problema de sobrepoblación, ¿no? Y este año han sacado, según datos oficiales del propio gobierno de Delhi y los propios sindicatos convocantes y la propia policía india, tanto nacional como federal, han sacado datos de que esta India ha sido una de las mayores huelgas generales de la India que han pasado a la historia porque han logrado sacar a la calle a 250 millones de trabajadores y trabajadoras, donde tienen como precursor unas reivindicaciones claras donde se pide la
desaprobación total y absoluta parlamentaria de las 3 medidas agrícolas que van contra los intereses de los agricultores y las agricultoras de la India. La mayoría, por lo que podemos ver en el rodeo que están haciendo las carreteras de Delhi, ¿vale? La capital de la India, es de la comunidad Sikh. Todos adheridos a los 10 sindicatos fuertes y al brazo campesino de lo que hoy en día sigue siendo el Partido Comunista de la India, en su brazo campesino conocido como el AIX. Luego buscaré las siglas, buscaré la definición exacta, pero es uno de los brazos campesinos y uno de los precursores de la vanguardia agricultural campesina que hoy en día tiene la India. Y dentro de esta gran huelga general, donde ya se han encontrado muchos sectores del sindicalismo, como transportistas, mercadores, trabajadoras del textil y compañía, y comunidades indígenas conocidos como Adivashi. Adivashi en la India significa original, el originario, las tribus originarias de la India que hoy en día, a raíz del colonialismo británico y de la mercantilización del libre mercado en la penúltima etapa que tuvo de gobierno el Congreso Nacional Indio con Rahul Gandhi, donde más se hizo libre mercado y más empezaron a perpetrar ahí la revolución verde de los campesinos, que fue la introducción de las multinacionales y las transnacionales europeas en la economía del Estado indio, donde la India empezó a perder su soberanía económica total y absoluta con las limitaciones que ya tenían antes, pues ha perpetrado una serie de contradicciones y una serie de desigualdades sociales, de lo cual hoy en día organismos internacionales, incluso pseudoimperialistas, reconocen que la India es el segundo país más pobre del mundo, con mayor número de desigualdad social, económica y política. Otros años atrás, en verano de 2018, el gobierno del Mahathir Janakta anuló las rupias, que ahí lo que se usa como dinero es la rupia, ¿no? Que va con los retratos de Mahatma Gandhi y otros líderes independentistas indios, ¿no? Sobre todo adheridos al Congreso Nacional Indio, más otros líderes revolucionarios de épocas antiguas, ¿no? Del siglo XIX, se abolieron las rupias de 500 y 1000 valores. Es decir, la rupia de billete que valía 1000 o 500 pesos, por decirlo así, se habían anulado en las nuevas políticas económicas del Mahathir Janakta. ¿Eso qué significaba? Que todos los trabajadores campesinos que habían trabajado toda su vida con generaciones con sus abuelos, sus bisabuelos, sus madres, sus tatarabuelas y tal, iban a perder todos sus ingresos en cuestión de meses y tendrían que introducirse al libre mercado. Lo que ha llevado incluso, curiosamente, al propio ministro de Economía de Modi a reconocer que el nuevo plan económico, aun al contrario que lo afirma el gobierno, ha fracasado totalmente y que hoy en día en la India, según las propias afirmaciones del Mahathir Janakta, hoy en día en la India mendigar es trabajar. A este nivel han llegado las resoluciones de un país que ha sufrido el colonialismo, que ha sufrido el libre mercantilismo más fuerte por parte del Congreso Nacional Indio, que tiene mucha responsabilidad, y por parte del Mahathir Janakta, que cada vez está siendo más agresivo en pos de la desunidad del país, en pos del rompimiento y divisionismo de la patria, además de adherirle un montón de represión policial contra las reivindicaciones sociales y sindicales que hoy en día están siendo voz de eco revolucionario en toda Asia. Ha salido ya y bueno, y por seguir también un poco también entendiendo el contexto de la India, que es un contexto que, insisto, desgraciadamente nos suele parecer muy lejano y conocemos bastante poco al respecto. ¿Cuáles son los convocantes de esta huelga? Y dentro de estos convocantes ya han nombrado al Partido Comunista de la India. Entonces, un poco quiénes son los convocantes y cómo están las fuerzas revolucionarias y de izquierdas dentro de la India ahora mismo. Bien, yo diría que la India, tras un estudio muy profundo de muchos años que he llevado, yo dividiría a la India, las fuerzas comunistas y socialistas, en dos bloques, los tradicionales y los maoístas. Y digo maoístas por no denominar los naxalitas. Los naxalitas son, al fin y al cabo, los maoístas que han apostado por la lucha armada y por la guerra popular prolongada. Que relativamente, aunque hay muchos grupos terroristas en la India, incluso financiados por las castas contra los adivasis para extorsionarlos, para que no se pasen el mando naxalita, realmente están en esas dos fuerzas, ¿no? ¿Y cuáles serían los tradicionalistas? Bueno, pues los que han surgido de la experiencia de la revolución bolchevique en la antigua Rusia zarista, que luego se constituyó como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se enriquecen de esas experiencias, y de la experiencia viva de la lucha antibritánica y anticolonialista, solidarias con África, África del Norte, la península arábica y otras partes de Oriente Medio donde se padecían los colonialismos de Gran Bretaña y Francia. Estos partidos tradicionalistas, ¿no? Tradicionales, que no los llamo así, están hoy en día prácticamente todos en un solo frente que se denomina el Frente de Izquierdas.
Este frente de izquierda siempre ha tenido mucha fuerza en Bengala Occidental, salvo en 2014, que perdió las elecciones con un partido socialdemócrata, un poco, entre comitas, parecido a Podemos, como el Trinamol, pero mantiene su hegemonía y su aglutinamiento de fuerza cada vez más fuerte en el sur de la India, destacadamente el Estado federal del sur de la India, en Kerala, el estado de Kerala. Estos frentes de izquierdas, ¿vale?, que está constituido por los partidos comunistas siguientes, que son el Partido Comunista de la India, que se fundó en 1925, el Partido Comunista de la India marxista, como institución del Partido Comunista de la India, yo diría un poco después de la independencia de la India, durante el gobierno de Indira Gandhi, cuando se padeció la represión contra los naxalitas, el bloque Avance India, que ya había existido como fuerza política por militares revolucionarios de la India que se constituyeron en la lucha contra el Imperio Británico y durante la Segunda Guerra Mundial, y otro partido comunista de la India, pequeño, ¿no?, muy minoritario, pero que está ahí, que se llama el Partido Comunista de la India marxista-leninista. Estos son los... Bueno, también hay otro partido que es un partido de filiación trotskista, que es el Partido Socialista Revolucionario. Estos 5 partidos son los que confluyen el frente de izquierdas y todos están hoy en día, incluso con las fuerzas revolucionarias surgidas del maoísmo, en la huelga sindical y en el trabajo sindical constante. Por eso en la India prácticamente el 100% de sus sindicatos portan banderas rojas con hoces y martillos, junto con las banderas, ¿no?, de los transportistas, los trabajadores del textil, los trabajadores de la minería, los que luchan contra la explotación infantil, los que están en sectores de mujeres en el sector agrícola textil, incluso los trabajos de casa y campesinado. Los convocantes de la huelga de la India son 10 sindicatos fuertes, que ahora te lo voy a buscar, a ver si me aparece de una puñetera vez por aquí, lo siento. Pero ya convocaron hace años una huelga y les surgió bastante decente, con 100 millones de trabajadores. Y este año ha sido más de lo mismo, pero un poquito más fuerte. ¿Vale? Discúlpame, por favor, que estoy aquí buscándolo. Perdona por esta intermisión. Cosas del directo, aunque esto no sea en directo. Aquí está. Los sindicatos que han convocado, ¿vale? Voy a decir sus siglas, ¿vale? Más que dominarlos en inglés, porque a buscarlo sería muy complicado. El INTUC, mira, el CITU, el Congreso Unido de Trabajadores de la India, que es el sindicato que lleva el Partido Comunista de la India. El AIGTU, que hoy en día es el sindicato que perpetra, si no recuerdo mal, el Partido Comunista de la India marxista, más otros sindicatos no de carácter, digamos, transportistas y federalistas e incluso del ferroviario. ¿Vale? Hay un gran ocultamiento de lucha común, ¿no?, usando este gran bagaje revolucionario y reivindicativo constitucional y unitario en pos de algo mejor que no solamente llegue a los agricultores, sino que moje otras partes de la sociedad de la India que también padecen el libre mercado. Estos sindicatos han sido los sindicatos, uno de los sindicatos más fuertes que ha tenido, bueno, que hoy en día aglutina la vanguardia de la clase trabajadora en la India, junto con los partidos de izquierdas. Y los partidos que antes he denominado como surgidos del Naxalbari, ¿no?, de los maoístas, que son el Partido Comunista de la India marxista-leninista de liberación, el mismo con el denominato de marxista-leninista, pero denominado como Estrella Roja, también son muy fuertes en la India, digo fuertes, son muy fuertes, o otro como el SUCI, el Partido Socialista de la India Unificado Comunista, que aun a pesar de sus diferencias tácticas con el Frente de Izquierdas, por esa alianza que ha podido tener en Bengala Occidental sobre todo y otros estados federales con el Congreso Nacional Indio, ¿no?, por no darle más votos a los congresistas, por no hacer la misma política desde siempre, por no debería ser una táctica de carácter paulatinamente socialdemócrata, ¿no?, que al fin y al cabo acaba entre comitas en lo mismo, aunque no es tan agresivo como el Maratya Janakta, sí que es verdad, pero han coincidido todos en un mismo trabajo, que es el trabajo sindical. Y aun a pesar de que haya diferencias tácticas, están todos en esos 10 sindicatos fuertes, comprendiendo frentes y militancia. Y por eso la huelga de la India es tan importante y por eso tiene ese bagaje de dirección secular, que los llaman en la India, ¿no?, luchan mucho por el secularismo, y socialista. Bien, ahora que también estabas nombrando, has nombrado muchas cosas. El partido del Congreso de la India, entiendo que es el partido que estuvo durante todo este tiempo hasta que entra Bharatiya Janata. Perdón, así es, el Congreso Nacional Indio. El partido se denomina Partido del Congreso Nacional Indio, pero el diminutivo es Congreso Nacional Indio, que es el partido de la burguesía india que surge con la explotación y el surgimiento de clase trabajadora en la India gracias a la ruta de seda de China y al industrialismo y la explotación de la sal y la explotación del ferroviario en la India, cuando ya el Raj británico se establece y domina todo el continente, ¿no?, y también se expande hacia China con lo del opio, ¿no?, con el mercado de opio que llevan allí.
Y sí, hoy en día es un partido que hace oposición, hizo oposición en 2019 con la nueva ciudadanía contra la comunidad musulmana india. Y hoy en día, bueno, sí que está viniéndose contra la monarquía Janacta, pero no está dentro del movimiento sindical. O sea, está en las antípodas. Se ha aliado a veces con el Partido Comunista de la Línea Marxista y el Frente de Izquierda por temas de electoralistas, ¿no? En distintos estados federales, ¿no? Cuando se hacen elecciones, pero no es muy simpatizante precisamente del socialismo. No, y el Bharatiya Janata, más o menos de qué corte ideológica sería? Originalmente es un partido que siempre, o sea, estatutariamente, en sus estatutos, puedes ver que es el típico partido de derechas. Pero hay que decir que uno de sus militantes, cuando empezó este partido a conocerse, fue porque uno de sus militantes asesinó a Mahatma Gandhi en una de sus charlas. Gandhi fue asesinado por un militante de extrema derecha, del fascismo hindú, el fascismo naranja, ¿no? El hinduismo más ultra radicalizado, más ultranacionalista, más anti-indio incluso, ¿no? Porque elimina parte del patrimonio confesional, religioso y cultural que tiene la India por todas etnias religiosas que tiene el país y lingüísticas y multinacionales, tal vez me atrevería a decir, aunque esta multinacional en la India no se llama mucho, más allá por las cuestiones federales, ¿no? que constituye su país. Ese partido surge fuertemente también un poco por el libre mercantilismo que permitió la familia Nehru-Gandhi, ¿no? Durante las 3 primeras presidencias del Congreso Nacional Indio, el terrorismo llevado a cabo en Sri Lanka, Ceilán, ¿vale? Con la Liga del Tigre, que recordemos que Rahul Gandhi fue asesinado por una inmolación de bomba, ¿no? Por una mujer de la Liga del Tigre que se arrodilló ante él, ¿no? Diciéndole, mis respetos, ¡pum! Era una mujer bomba. Y Rahul Gandhi acabó en Kerala, en Tamil Nadu, en Punjab, en Delhi y en Nepal. Y a partir de ahí, bueno, pues ese partido, ¿no? Ese partido político, además de una izquierda de la India que estaba muy dividida entre las secciones con el Congreso Nacional Indio y muy enfrentada a grupos maoístas que habían surgido en Naxalbari, ¿no? Recordemos que aquí parte de culpa yo creo que tendrían los dos, ¿no? Y luego se puede profundizar un poco más. Pero ese partido gana fuerza precisamente por esa constante desigualdad social de castas que en la India cada vez se perpetra más y que no fueron abolidas totalmente durante la etapa de Nehru, que fue su etapa más dura y la etapa donde más se quería eliminar a los yadares y estas pequeñas castas de familias que ricas que habían sido apoyadas como jurisprudencia, funcionario y policía del Raj británico y que se querían eliminar porque la propia India fue constituida por un intocable, el doctor Badadesh, ¿no? Y que se suponía que en la India son todos ciudadanos de un país libre y las castas ya no existen. Pues eso en la India, en realidad material, obviamente la realidad es muy distinta, ¿no? A lo que realmente se quería o que se intentó buscar. Y ese partido se ha engrandecido gracias a las contradicciones de un partido político como el Congreso Nacional Indio, capaz de ser muy elitista y totalmente representador de las burguesías nacionales de la India y dependientes de las transnacionales europeas y de alguna política también asiática, de países satélites de la Commonwealth y del imperialismo estadounidense, ¿no? Que cada vez eran más reticentes a tener alianzas con la India por su alianza con el grupo de países no alineados, entre ellos Yugoslavia, Unión Soviética y compañía. Nehru era bastante más radical que otros que hubieron más antes y después de él, pero coge fuerza prácticamente con eso, ¿no? Y a raíz de esa mayoría absoluta, ¿no? Se han puesto cada vez más agresivos, ¿no? Hace escasos días, en los partidos comunistas de la India y el Frente de Izquierdas condenaron una salvajada que se llevó a cabo en 2015 contra uno de los patrimonios culturales de los mogoles más antiguos, ¿no? Que tienen en la India, ¿no? Que creo que fue en el estado de Uttar Pradesh, si no recuerdo mal, donde atacaron un patrimonio cultural de miles de años de existencia, entrando, haciendo defecaciones, rompiendo pilares, jarrones antiquísimos, antiguas estatuas de dioses que se veneraban en su momento, y los primeros que lo condenaron fueron las fuerzas revolucionarias, y también el Congreso Nacional Indio y el Trinamool también, y cada vez ha actuado de manera más agresiva y ese fascismo no ha sido intentando cada vez más perpetrado en la ciudadanía hasta el año pasado, en 2019, con la nueva ley de ciudadanía, denominada en inglés como CAA, que intentaban, digamos, marginar a los musulmanes de la India y hacer de la India más pequeña de lo que es, ¿no? Como respuesta, el Frente de Izquierdas, los partidos maoístas, el Congreso Nacional Indio y el Trinamool salieron con esta bandera, ¿vale? La bandera de todos y todas las Indias, habidos y por haber, habidos aquí en Gran Bretaña, Escocia y Gales, que salieron en protesta en favor de la unidad del país y de su constitución, cantando el himno de Hajae, que Hajae significa bueno, ahora mismo no me acuerdo del significado correcto en castellano, perdón, pero es una de las letras del himno de la India. En favor de la unidad del país. Entonces, tal y como lo voy entendiendo, corrígeme si me equivoco,
de la independencia surge el Congreso Nacional Indio, y de las contradicciones que genera el Congreso Nacional Indio como parte de esa representación de la burguesía que se crea en la India, eso aupa, entre otros elementos, aupa al partido Bharatiya Janata, no lo voy a pronunciar bien. Janata, el término hindi correcto es Bharatiya Janata, aunque luego está el término inglés que se usa también en la India como lengua oficial. Bien, de ahí surge, digamos, o sea, se refuerza este partido precisamente por esas contradicciones, pero ahora mi pregunta es, en este contexto donde estamos viendo esa acumulación de fuerzas en torno a esos 10 sindicatos, ¿hay alguna posibilidad de que esta crisis salga por la izquierda y por la izquierda revolucionaria? Es decir, ¿tienen apuestas más allá de la contención ante los ataques del partido actual en el gobierno? Sí, de hecho, la propuesta de los sindicatos de la India iban un poco más allá de sus derechos constitucionales, porque obviamente lo que ha propuesto Bharatiya Janata y lo que ha hecho en el Parlamento es ilegal, bajo toda la legalidad de la República Unida de Hindustán, o de la India, ¿no? Hindustán es el término hindustaní, hindi, ¿no? Que se usa en pos de unificación de lo que es todo el sur de Asia, que hoy en día perpetra lo que es la geografía de la India, lo que les ha quedado después de la independencia, con la separación de Pakistán y compañía, con la Liga Musulmana, con Jinnah y el pacto que hicieron con el Raj británico, junto con Nehru y Gandhi. Pero lo que hay propuesta de revolucionaria en la India, si nos centramos en que realmente puede haber una alternativa realmente revolucionaria, no es que haya una alternativa, es que es la única manera. El Congreso Nacional Indio hoy en la India no significa nada. O sea, no tendrá fuerza gracias a las alianzas que tiene con algunas fuerzas, con el Frente de Izquierda, según estados federales, y en el Parlamento, por supuesto, tiene voz y voto, ¿vale? Y han condenado, obviamente, la represión, y han condenado el fascismo, y han condenado las leyes de la Bharatiya Janata racistas y fobias y religiosas que atentan contra la unidad del país y compañía. ¿Qué pasa? Que hoy en día la única alternativa que tiene la India en ese auge constante, el momento revolucionario, que usan un término que ya usaron en la independencia, que es marcha hacia Delhi, marchemos hacia Delhi por nuestra independencia y nuestra soberanía, hoy en día en la India se sigue usando. Y los sindicatos de estudiantes, como la Students de la India, como el Frente de Izquierdas y los partidos maoístas, usan también ese mismo ejemplo en pos de solidaridad con los agricultores. Y están rodeando y cortando todas las carreteras centrales a Delhi. Hoy en día, desde todos los estados federales, están haciendo marchas, incluso gente caminando de un estado a otro. Son así de valientes y así de locos y locas en la India. Y también son firmes en sus valores, ¿no? De una cosa que no está correctamente bien, desde las bases materiales y de clase, y también parte confesionales religiosas, que en la India tienen mucha fuerza, pues se hacen eco de ellas el propio Frente de Izquierdas y los partidos que intentan apostar por una vanguardia y una república unida y popular del Hindustán. Hoy en día la única alternativa realmente a la India es el Frente de Izquierdas, y es la alianza sí o sí de este mismo con los partidos maoístas, que tienen mucha fuerza en la clase trabajadora, y las fuerzas de izquierdas que han soltado por ahí, incluidos la guerrilla naxalita. O sea, no es una opción de que pueda surgir, no, es que es la única que tienen. Y si el Estado indio cada vez es más represor con la policía, incluso medianamente con la Policía Federal, incluso y con el ejército, ese país tiene dos opciones: o una revolución socialista, de la cual habrá que investigar y estar, vamos, con el corazón en un puño y con la vena abierta, atendiendo, como estoy haciendo yo desde hace años, lo que pasa en ese país, o habrá un preludio, me atrevo a decir, incluso de guerra civil. Porque si el movimiento revolucionario cada día caja más fuerte sus buenas generales, recordemos, 100 millones hace 3 años, 250 millones este año. Cuando pasen 3 años más, ¿qué va a pasar en ese país? Si el Estado indio encima, el Bharatiya Janata sigue ganando las elecciones por lo que sea, y cada vez el movimiento revolucionario es más fuerte y es más justo y es más analítico y dialéctico en sus reivindicaciones dentro del marco constitucional y dentro de los marcos de una alternativa nueva para fortalecer su constitución, que supere y que elimine una India que hoy en día es lo que es: castas, pobreza, prostitución, lumperismo, explotación infantil, multinacionales europeas. Pues que se dé la iniciativa de una constitución que refuerce esa India y que pueda esborrar todo lo que ha quedado del postfeudalismo y del postcolonialismo, pues eso cada día en la India es más visible. Y el gobierno de Bharatiya Janata, bajo ningún concepto, va a permitir eso. No sé qué países de alrededor tendrían interés en eso, ¿no? Pero ese país tiene dos opciones: o toman Delhi y hacen que el Palacio de los Mogoles, el Taj Mahal, sea casa de los adivasis y los trabajadores y los campesinos y las campesinas, o ese país termina irremediablemente en una guerra. En una guerra justa,
pero no Pero les una va a guerra. quedar otra. Pero una guerra. Una guerra, una guerra que al fin y al cabo sabemos todo lo que significa, ¿no? Que también es algo bastante, claro, Nadie lo triste y quiere, nadie dramático. lo quiere. Yo se Nadie dije ya lo a un quiere, amigo, pero yo a un amigo mío se dije ya hace tiempo, nadie quiere las guerras porque las guerras todo el mundo sabe lo que pasa. Y los últimos que quieren la guerra es los sindicatos que han convocado esta huelga y los fuerzas revolucionarias y las comunidades indígenas. Y también los Dalits, que son muy fuertes y que hoy en día siguen dándose como basura en la India, a pesar de que eso se tenía que haber solucionado incluso antes de la independencia, pero ahí siguen. Capitalismo un tour. Eh, pero es que tampoco lo que es justo es dejar que una casta como los Dalits continúan perpetrando una sociedad de la India. La gente habla en la India, los grandes medios de comunicación, de la pobreza, pero lo que no informa los grandes medios es que en la India hay gente que lucha contra esa miseria. Que te vas al río Ganges, uno de los ríos más minerales de la India, que está lleno de mierda, que es un río contaminadísimo, que hay cadáveres flotando en el río y gente muriéndose al lado de mierda de sus propias heces, pues hay gente que lucha contra eso y lucha precisamente no porque la India sea una mierda, sino por la extrema pobreza que viven. Pues lo que no cuentan los grandes medios y parte de izquierda pseudo-occidental que no tiene ni pajotera idea de colonialismo, pues lo que no saben es que hay gente que lucha contra eso. Pero ¿qué pasa? Que hay gente que lo perpetúa y entre sus cojones 33 y los derechos de clase, pues no les va a quedar otra a los indios. bien, Y espero que no sea así, pero no les dejan mucha alternativa. Y la represión cada día es más fuerte. Ya hay 25 muertos. claro, un camino intermedio, digamos, de una obtención del poder de otra manera, no es muy viable, ¿no? Del propio sistema que hay ahora mismo, ¿no? No, no, ni de coña. El Estado indio está súper fortalecido con una policía que está prácticamente paramilitarizada, con un grupo fascista, que el 24 de noviembre, por cierto, la huelga empezó el 22 de noviembre. Empezó el 22 de noviembre la huelga y a partir de ahí, hoy en día, siguen rodeando Delhi con los agricultores, que son los protagonistas de esta lucha. Yo he partido muchísimos cientos de propaganda, varias convocatorias a los partidos de izquierdas y tal, pero empezó el 22 de noviembre. Y empezaron a cerrar el cerco y empezar a disparar y a lanzarles piedras, porque la policía no va con porras, va con cañas, ¿vale? Es algo muy tradicional en la represión de la India y ayudados, de hecho, y entrenados por Occidente, por los británicos. Y bueno, ya son 26 muertos más la gente que está muriendo por, ya lo denunció el Frente de Izquierdas, por las condiciones climáticas. Hoy en día en la India hay grados de 10 grados bajo cero. Y un campesino de la IX, del brazo del Partido Comunista, del brazo campesino del Partido Comunista de la India, solo con sus harapos, enfrentándose con cadenas incluso a policías armados. Pues la gente o muere de frío por las condiciones climáticas muy bestias. Ten en cuenta que en la India también hay pandemia del COVID-19 y ya ha dejado ya muchísimos muertos. Pues es una situación tensa. Bien, yo quería preguntarte también, porque sé que tú tienes una relación especial con la India y bueno, quería que nos contases un poco, que antes hemos estado hablando también, que nos contases un poco de dónde viene y bueno, y cómo establece esa relación tan especial con ese país. A ver, yo desde muy jovencito, antes de empezar a madurar ideológicamente, dejándome las sectas a un lado y tal, ¿no? Que empecé a mis 19, 20 añitos, ¿no? Pues me acuerdo que yo siempre he sido un solidario con la guerrilla naxalita, que fue constituida en 1995 por un partido maoísta, que es el Partido Comunista de la India, y su guerrilla armada, su brazo armado, mejor dicho, PLGA, Ejército Guerrillero de Liberación del Pueblo. ¿Qué pasa? Que mi conocimiento de la India quería ir más allá de lo que se expusiese en una red como la Red Bloc Comunista, que es muy importante leerlo para entender un poco los estatutos y manifiestos del Partido Comunista de la India maoísta y su día a día, ¿no? Más allá de los libros de Alberto Cruz, como La herencia política en la India, más allá del mito de Gandhi, publicado en 2014, un libro buenísimo que os recomiendo. Quería ir más allá, quería ir más allá a investigar y quería leer historia sobre todo. Y una compañera mía del curro, una vez que estuve haciendo una especie de operaciones de restauración y bar, me recomendó un libro de la India que ya tenía, me lo regaló, y sí, bueno, mira, está aquí. Mira qué suerte tú, está aquí. Javier Mono, el rojo. Cuando la vida es el precio del poder. Una pasión por la India. Un escritor español, ¿vale? Lo podéis ver. Es una historia de amor entre Rahul Gandhi, aquí presente, ¿vale? Este es el señor que inmolaron en Sri Lanka, y esta es su compañera, Sonia Gandhi, una italiana, que Rahul Gandhi fue a hacer sus estudios a Italia, no recuerdo mal, en la ciudad de Roma, en la capital. Y bueno, se conoció a Sonia, que era una estudiante, se enamoraron, se quisieron mucho, fueron a Gran Bretaña juntos y se volvieron, y Sonia se volvió como Sonia Gandhi,
como señora militante del Congreso Nacional Indio y esposa del que fue posteriormente, después de su madre, el primer ministro de la India. A partir de ahí, a partir de este libro, que es una novela de historia de amor, pero que cuenta muchos datos reales de la historia de la India, empecé a investigar cada vez más, ¿no? Empecé a cada vez más porque realmente yo veía que había muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, que no entendía un poco desde lo que eran los grupos solidarios internacionalistas hacia la naxalita, ¿no? Por ejemplo, en 1967, las guerrillas naxalitas, en el 73, la guerrilla naxalita fue reprimida en Bengala Occidental muy brutalmente y quería conocer, por ejemplo, quién había llevado a cabo eso. Y resultó que a raíz de un libro que me leí de Francesco Lacci Flavoni, aquí está, perdón que os lo cojo un segundo, Historia de la India, desde la independencia en 1947 a nuestros días, Francesco Lacci Flavoni. De hecho, este tío es de derechas, pero este es el mejor libro que me he leído de Historia de la India, porque es el que más perpetra cómo funcionaba el Estado indio y cómo funcionaba la sociedad de la India posteriormente. Y de hecho, creo que este señor es más fiable leerlo a este señor que a un grupo internacionalista de línea de reconstrucción del comunismo y guerra popular prolongada y barbas y boinas en vinagre. Me sabe mal porque digo barbas y yo boina también de normal. Pero este libro me introdujo muy bien en cómo realmente los estados federales de la India, desde Delhi, con Indira Gandhi, empezaron a reprimir con servicios secretos que metieron en el campesinado, los sindicatos de trabajadores, en los frentes de izquierdas y en la industria, contra gente que era simpatizante de la guerrilla naxalita. Y me explotó la cabeza cuando encontré un montón de información, saqué varios artículos con información de este libro, y luego empecé a ir a más. Leí a Katarzyne Clement, que es una historiadora francesa, con su libro La reina de los cipayos, en homenaje a Lakshmibai, una de las grandes heroínas y esfinges del patriotismo unificario hindustaní, un clásico porque era una mujer que lideraba batallones de mujeres y hombres contra los británicos, de la familia de la casta Pesau, una de las grandes dinastías antiguas de la India, que cooperaron con los británicos durante la expresión contra los mogoles y después se fueron contra ellos y se unificaron con Bahadur II, que lo nombraron todos los señores feudales hindús y musulmanes como señor y soberano de la India. Vamos, eso a los británicos les explotó la cabeza. Y luego leí a Alberto Cruz, leí La Guerra Popular Prolongada del Comité Solidario Internacionalista, leí a Thomas y Barbara Metcalf, dos hermanos historiadores estadounidenses, neoyorquinos, expertos en el mundo del sur de Asia y el mundo musulmán, su tercer volumen, que me introdujo muy bien en cómo se llevó a cabo la industrialización en el país. Y a raíz de ese gran conocimiento, de un montón de artículos que me leí, ¿no? Como Andurati Roy, Caminando con los camaradas, un diario de una camarada india que se fue a vivir días con los naxalitas, que es jodidamente interesante, es una obra buenísima, India, Comunismo y el Reto de las Castas, que está en la Universidad de México, u otros artículos, ¿no? Que fui leyendo de India News o estatutos en los frentes de izquierdas, cómo habían perpetrado, ¿no? En la experiencia revolucionaria en Europa de Europa, realmente, con la Revolución bolchevique, es donde empieza todo, en el sur de Asia. Y también me leí un libro que es buenísimo, que no lo tengo aquí al alcance, lo siento, Al Palbrar, La liberación nacional de la India. Un libro muy recomendable del gran militante comunista indio-británico, miembro del Partido Comunista de Gran Bretaña, marxista-leninista, que editorial Templando el Acero. Un libro que introduce muy bien en cómo se fueron consolidando las primeras organizaciones revolucionarias socialistas de la India y cómo acabaron en sus quehaceres trabajando por la liberación nacional, como el Gabbar o la Asociación Republicana Socialista Hindustani. La Asociación Republicana Socialista de Hindustán, con Andurati Roy y los primeros militantes revolucionarios exiliados en Canadá y Estados Unidos. Un trabajo increíble. Y a partir de ahí, ¿no? De ver cómo había cambiado la India, ¿no? Con el evento de Naxalita, con el surgimiento del maoísmo, muy importante, y con las elecciones ganadas de la Matías Granata en 2014, empecé un poco a entender por qué a la gente no le interesa tanto la historia de la India. Pero a mí personalmente me ha llenado muchísimo. Y lo que le dije al camarada Pablo García, también de vuestra revista, La Comuna, me siento muchas veces antes bengalí indio que valenciano y español. Pues yo ahora te pediría también que me envíes para incluir también en el artículo toda la bibliografía que has recomendado para que quede ahí constancia y quien quiera puede acercarse a conocer la India también te parta ya con la base esa que nos acabas de ofrecer, que es muy interesante. Mira, una de las... Sigue, perdón. Sí. Perdón, sigue. No, si quieres añadir, sigue. No, solamente decir que uno de los sindicatos fuertes que habían convocado, he empezado aquí a buscar un poco las siglas y tal, perdón por mi inglés penoso, yo en la India no soy recibido, India Trades Union Congress.
Federación Sindical Mundial. Básicamente, esto es uno de los sindicatos más fuertes que está en la India, que han perpetrado el movimiento de trabajadores en la India, que según las últimas cifras tienen un total de 14,2 millones de trabajadores afiliados. ¿Vale? Así que el movimiento sindical de la India realmente es muy fuerte y aunque los sindicatos no son los que hacen la revolución, sí que son escuelas de formación, como decía Lenin. Y hay que prestar mucha atención. Y además, aparte del contexto de clase y reformista proconstitucional que algunos tienen, más alternativa, más allá de la reformación de esta constitución contra lo que ha sido la India, en la India, en 2019, se hizo una gran marcha contra Mahathir Janakta por esa nueva ley de ciudadanía contra los musulmanes, ¿vale? Porque la ley en sí establece que los musulmanes que vienen de fuera, como Birmania, Nepal, Bután, Nepal, Pakistán, no pueden tener la nacionalidad india, ¿no? Una ley antimigratoria, pero realmente Mahathir Janakta, todo el mundo sabe que ha ido siempre contra los musulmanes. En 2014 hicieron una matanza de Estado de Kerala de 2.000 musulmanes. Y los primeros que se opusieron yendo con palos a por ellos fueron el Frente de Izquierdas y el gobierno de Kerala, ¿vale? Y claro, en la India se cogieron una serie de fotos muy chulas con las banderas de la India, que aquí os he enseñado, con una frase que ponía Hal Christian, o sea, yo soy cristiano, soy budista, soy hindú, soy ateo, soy indio. O sea, la unidad de la huelga de la India no solamente va por una cuestión de clase, sino que tiene un contexto patriótico unitario muy fuerte frente al divisionismo de Mahathir Janakta y su fascismo agresivo, y también contra pequeños crepúsculos, relativamente nada importantes, de pequeños nacionalismos ultrafederalistas que existen en la India que se oponen al secularismo, ¿no? Pero que realmente son pequeñas minucias, son como pequeños intentos de hacer Pakistán en toda India que hoy en día no tienen ningún tipo de fuerza ni representación. De hecho, en Bangladesh, que es un estado aparte de la India, los estudiantes de la India, que han sido siempre muy reprimidos, igual que en Birmania, salieron con banderas de la India en 2019, en noviembre de 2019, contra esta misma ley. Yo de todas formas también te invito a que, como es un tema que da para mucho y que además desconocemos bastante, te invito a que nos encontremos en otras ocasiones donde a lo mejor no prime tanto la actualidad como ahora mismo que está la huelga y vayamos analizando también sobre la historia de la India o la sociedad de la India, si te parece bien. Yo tengo varios artículos de historia que he sacado con varios de estos libros, citando un poco los autores, analizando un poco la cuestión y tal, así que sí, sin problemas. Yo creo que hoy en día tendría más importancia su actualidad, porque el grito de marchamos hacia Delhi de nuevo, ¿vale? Está siendo cada día muy perpetrante en la India y el Mahathir Janakta cada vez tiene más miedo de lo que está pasando y su visualización es que se ha cargado 25 agricultores y que cada estado federal, con el Frente de Izquierdas y los partidos maoístas, están cada día más saliendo a la calle haciendo cortes de carreteras, cerrando comercios, parando actividad de trenes de ferroviario de un estado a otro. Incluso los que quieren ir con tren de su estado, Tamil, Punjab, Uttar Pradesh, Bengala, hacia Delhi, los está buscando la policía para detenerlos, ¿vale? Y cada vez hay más furgones llenos de banderas comunistas y con banderas de la India. Así que, o sea, si queréis, sí, pero yo diría prioridad a su actualidad porque es un auge cada vez más fuerte y cada vez del cual menos se habla. Y es una cosa que a mí me irrita. Yo soy militante del Partido Comunista de España, aquí en País Valenciano, del Partido Comunista País Valencià, y a nivel estatutario internacional, ¿vale? A nivel de organismo internacional, mi partido y otros partidos como el PCP o el PCTE tienen solidaridad y tienen conexión como partidos hermanos con gente que está en el frente de izquierdas como el Partido Comunista de la India o el Partido Comunista de la India marxista. Incluso los grupos que se han solidarizado con los naxalitas, grupos maoístas que aún quedan vivos en España, aunque sean muy pequeñitos, joder, no sé qué cojones hacen que no están apoyando a sus hermanos cuando los partidos que han salido del Naxalbari, como la Liberación con Estrella Roja, están ahí también las huelgas sindicales. Así que todavía, o sea, queda que hacer esta duda si es por una cuestión, como decía García, de distancia y tal y pascual, pero es que la solidaridad no tiene distancia. O sea, yo me puedo entender mañana que la Atlántida existe, que son reprimidos por el imperialismo y los apoyaría igualmente a las sirenas. Es más, yo creo que es más desconocimiento, por eso era lo de que es necesario que la gente sepa lo que está ocurriendo en la India, porque es cierto que el desconocimiento no ayuda a que la gente sea más solidaria, por eso es importante dar a conocer y por eso muchas gracias también por conceder esta entrevista tan interesante. Y para terminar, ¿sí? Sí, perdona, no, continúa. Te iba a decir efectivamente que si deseabas hacer algún colofón, pues... Nada, simplemente a ver a los camaradas y a las camaradas que me estáis viendo desde la lista de la comuna. Primero, gracias Carmen Parejo Rendón, gracias a Pablo García y a todos los que estéis, camaradas y todos los y las camaradas que estéis en la lista de la comuna, por haber sacado artículos sobre la India.
También mis agradecimientos a los partidos comunistas de España que han sacado manifiestos en pos de la solidaridad contra la represión de presos políticos maoístas, que también es un gran debate dentro de la India y unos grandes frentes a trabajar también. Y los que se habéis solidarizado con esta huelga, como la revista, como estos partidos, Iniciativa Comunista, el Partido Marxista-Leninista de los Trabajadores, o Acción Comunista Revolución. Gracias de verdad por haber dado voz a un pueblo que está padeciendo tanto y que ha sufrido tanto durante tanto tiempo y que cada vez más es más consciente patriótica de clase y de superación de sus propias contradicciones y de sus propias limitaciones y entender como lo que yo escribí hace tiempo, los que han sangrado y han dejado que Gyeonggi se llena de cadáveres sufrirán horribles pesadillas cuando en ese río corra la vida que correrá por toda el Asia y hará de la India el paraíso de los mogoles. Bueno, o el paraíso que desearían todos los dioses religiosos que hay en la India. Hasta Bután, hasta Birmania, hasta Bangladesh, hasta Nepal y hasta Pakistán, hasta conquistar la paz y su soberanía. India Zindabad, Jana Gana Mana. Venceremos. Pues muchas gracias, Óscar. Nos vemos pronto.